dice el doctor, no mejora. Pero ¿cómo? Si yo le mandé, los libros dicen que eso hay que mandar. ¿No hicieron qué? No se fijaron en la individualidad del paciente. Entonces no hicieron la prueba de sensibilidad. Porque a lo mejor ese tratamiento va bien en un paciente, pero el otro tiene una bacteria que es sensible, que no es sensible a la penicilina. Entonces no le va a servir de nada. Por eso les decía, nosotros no curamos enfermedades, se curan los pacientes. Sí. Solo cuando estemos completos en cuanto a ver la enfermedad y en qué individuo se ve la enfermedad, solo ahí vamos a mandar el tratamiento. Si no hacen nada, se irán siendo empíricos toda su vida. Como el farmacólogo de la farmacia que viene el paciente y dice, ¿qué tiene para el dolor de muela? Y le manda dando cualquier. No le ves si la muela está cariada. ¿Por qué es lo que le pasa? ¿Sí? Solo le dicen que pues eso no somos nosotros. Los médicos somos gente que investiga y que llega a diagnósticos. Y para llegar al diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer? Conocer a nuestra víctima, es decir, al ser humano, ¿verdad? Porque si ustedes no conocen bien al ser humano, van a ser sus víctimas, van a tratar y van a hacer malas cosas. En vez de hacerle bien al señor que vino con la faringitis, le mandan la penicilina y le aumentan, le matan las bacterias buenas y le dejan solo las resistentes. Y cuando él tenga infecciones va a tener cada vez necesidad de otros antibióticos más potentes. Entonces tenemos que cuidar eso. Y esto voy a ir muy rápido porque ustedes tenían la obligación de haber leído para hoy. ¿Sí o no? Sí. Ya. Perfecto. Vamos a ir preguntando. ¿Desde dónde conocemos al ser humano? Desde su punto estructural elemental. ¿Cuál es el punto estructural elemental del organismo del ser humano? La célula. Es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. ¿De qué está formada? Ahora sí. Membrana celular. Núcleo, citoplasma y membrana celular. Ya, yo no les voy a repetir eso. Yo les preguntaré todos los días, hasta que nos veamos al final y en los exámenes, sobre la biología. Está ahí en la mente. Entonces tienen que saber todo lo de la célula y cómo funcionan sus diferentes organismos. ¿Sí? La primera prueba les ofrezco tomar eso de ahí para que vayamos recordando todo eso. Las células se agrupan, claro que se agrupan, ¿no es cierto? Y necesitan algo para agruparse, deben estar sujetas por algo. ¿Sí? Y a eso se llama sustancia intercelular. Y ese espacio intercelular debe estar ocupado por algo que le dé amortiguación y que permite el intercambio a las células. Y esos son los líquidos corporales. Entonces, tenemos tres cosas fundamentales. Las células, la matriz en la que asientan las células, que se llama la sustancia intercelular, y los líquidos que van a permitir, ¿qué cosa? Todos los procesos vitales que se van a dar dentro de la célula, ¿no? Esto ya tenían que ir ustedes a leer, si es que no me voy a detener ahí, y tiene que estar muy claro. ¿A cuánto del porcentaje de líquido de agua que tenemos en el cuerpo corresponde el espacio intravascular? No, señor. Intravascular. 1, 2, 3, 5 litros. Son 5 litros. porcentaje. ¿Qué porcentaje corresponde al líquido intravascular? 5 y 6. Para la siguiente clase, todo el mundo bien detallado, un cuadro que se pueda leer, individual, cuáles son los compartimentos y los porcentajes de líquidos que tiene cada uno. ¿Y por qué tienen que ver las células? Porque es importantísimo en la fisiopatología cuando hablamos de cambios celulares. Ustedes tienen que recordar, ¿no es cierto?, cómo son las células, ¿sí?, la forma, el tamaño que llegan a tener, ahí están, etcétera, etcétera, y nos vamos a centrarnos ahí, ¿no? Cómo se pueden aglutinar las células individuales, los tejidos, ¿no? ¿Dónde está la matriz intracelular? Entre los cubos. ¿Y qué circula por ahí? Líquido. ¿Okay? ¿De qué está formada la célula? Macromoléculas de proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos, de todo lo que hablamos. ¿Cuál es el metabolismo que permite que la célula funcione? Todas son reacciones
químicas. ¿Sí? Todas. Lo más importante de las reacciones químicas es que tienen que producir energía. ¿Para qué? Para que la célula pueda crecer, reproducirse. Y eso produce sustancias de desecho o de eliminación, ¿cierto? Ya vamos. Muy bien, no vamos a hablar ya de la división estructural de la célula, ahí la tienen normalmente. Membrana celular, ¿de qué está formada? Una bicapa lipídica. Semipermeable, bicapa de lípidos y una de proteínas. O dos de proteínas y una de lípidos. ¿Cómo es? A ver, ¿están a favor de dos de lípidos y una de proteínas? Levanten la mano. Ninguna de proteína. No hay capas de proteína. Los que están a favor de dos de lípidos y dos de proteínas y una de lípidos, levanten la mano. Y los que no están a favor de nada son tres. Ya, entonces la capa membrana celular es una capa lipoproteica, ¿no es cierto? Semipermeable con poros que tienen 70 ámpulas de espesor. Físicamente es una membrana semipermeable que permite moverse a las sustancias hacia adentro y eso se llama endocitosis y lo que sale se llama exocitosis. ¿Sí? Muy bien. Además de la exocitosis, produce también, al ser semipermeable, permite una difusión simple de líquidos y electrolitos, una difusión facilitada, un transporte activo y la fagocitosis. Los tres últimos requieren ¿de qué? De energía. De energía. Y la difusión facilitada depende también de qué? De cargas eléctricas. ¿Ok? Ya veremos eso cuando hablemos. Citoplasma, protoplasma. Ya está, ¿no es cierto? Coloidal, compuesto de proteínas y lo demás. El agua corresponde al 75% de la célula. Y dentro de la célula hay ¿qué? Enzimas y hormonas que se cargan de ¿qué? De producir ¿cómo se llama? Los fenómenos metabólicos químicos. ¿Dónde están los ácidos nucleicos? En el núcleo. ¿Cuál es el mensajero? El que lleva la información para construir proteínas y todo. El ARN. ¿Y el otro? ¿El ADN en qué interviene? ¿En qué interviene el ADN? En la reproducción celular. Tienen el código genético de cómo tiene que dividirse la célula para ser una célula similar a la madre. ¿Ok? Muy bien. La célula necesita para vivir ¿de qué? De sustratos. ¿Cuáles ya dijimos que eran los sustratos principales de la célula? No. Metabolismo. No. ¿Cuáles son? El agua, ¿qué más? Nada. Nada. No. Agua, ¿qué más necesita la célula? No. Oxígeno y energía. Agua, oxígeno y energía. ¿De dónde nosotros tomamos la energía? De los azúcares. De los nutrientes. ¿De dónde vienen los nutrientes? De los alimentos. ¿Cuál es la diferencia entre nutriente y alimento? ¿No son lo mismo? Uno. ¿Cuál es la diferencia? Los alimentos es todo lo que ingerimos y los nutrientes es lo que hace que progrese el cuerpo. ¿Qué dice? Lo que va a servir para ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Alguien me puede dar una definición de alimento? Muy bien. Para la libretita. alimento. A ver, diga. Alimento no sería todo, o sea, ¿Me va a dar un concepto o una definición? sería un concepto. Muy bien. Dentro. Sí. A ver, el alimento sería prácticamente lo que nosotros consumimos para obtener energía. Ya. Y el nutriente es, después de que nuestro alimento ha sido desdoblado y ha pasado por su proceso, es lo que nuestro cuerpo requiere como tal. No. Muy bien. Apunten ahí. A ver. Los alimentos no serían como que
la energía de los nutrientes. No. Todo el mundo apunte las dos preguntas, definición de alimento y de nutriente. Entonces la energía nosotros la vamos a llamar del medio ambiente, ¿no es cierto?, a través de la ingesta de los alimentos o los nutrientes. Y estos se dividen en 4 grandes grupos. Y ahí tienen ustedes. Los carbohidratos, fuente principal de la energía, ¿por qué? Porque son los más abundantes y los más rápidos en utilizar. Y nos dan la glucosa y el glucógeno. Luego tenemos un grupo que se llama lípidos, ¿sí?, que son insolubles en el agua, ¿sí?, y es el principal compuesto de la membrana celular. ¿Qué otro nos faltó ahí nombrar? Las proteínas. Y aparte de los lípidos, las proteínas, los hidratos de carbono, tenemos otros que se llaman oligoelementos, que son materiales inorgánicos que también consumimos con los alimentos o los nutrientes, que son necesarios para todos los procesos químicos de la célula. ¿Cuáles son esos elementos? Son generalmente minerales. Entonces tenemos cloro, potasio, magnesio, fosfato, etc. ¿En qué intervienen todos estos metales? No metales, que son elementos, ¿no es cierto?, material inorgánico. En mantener las presiones, en facilitar las contracciones, en transmitir el impulso nervioso, eléctrico, en la rigidez de los tejidos, en la adhesión de las células y en la activación de las células. Es decir, cuando ustedes hablan de alimentos, no solo hablan de hidratos de carbono, de proteínas y de lípidos, también hablamos de los oligoelementos. ¿Sí? En el reino animal, algunos animales como los elefantes, ¿no es cierto?, que solo comen vegetación, no carecen de oligoelementos en las ramas, en las hojas. Y por eso ellos van a un sitio, ¿no es cierto?, con su colmillo raspan el suelo y se ingieren, ¿qué? Ingieren la tierra. ¿Por qué hacen eso? Porque de ahí van a obtener los oligoelementos. El hierro, fósforo, Por eso que dicen que magnesio. los perros cuando están anémicos lamen el suelo. Lamen el suelo. Muy bien, entonces ¿por qué necesitamos eso? ¿Qué es eso? La membrana celular. Ahí nos explican cómo llegan a la membrana celular los diferentes receptores. No vamos a entrar en eso. El núcleo, todo el mundo sabe lo que es el núcleo, ya no me voy a quedar ahí. Lo vamos a ver más tarde. Y los diferentes organismos, ustedes tienen la obligación de saber más que yo. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso fabrica los lípidos, las proteínas son en el liso, rugoso para lípidos, el liso es para las proteínas. El liso, disculpe, el liso es para las proteínas. Sí, el liso es para- El liso es para los lípidos y el rugoso rugoso para las proteínas. Las proteínas, Ajá. sí, el rugoso es para lípidos y proteínas. No, rugoso es para proteínas y los lípidos. Es para. A ver, yo tenía entendido que el liso es para lípidos y el rugoso es para proteínas. ¿Qué dicen? ¿Todos están de acuerdo? Bueno, vamos a repasar los libros, acá en la referencia bibliográfica de dónde dice eso. Ok, muy bien. Ahí está, esa es la foto de ese retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, ya no le voy a dar las vesículas, los lisosomas y todos sus organelos que les pedí que vayan a leer, y luego veremos el transcurso de esto. La mitocondria, los ribosomas, los centriolos y todo lo demás. Muy bien. Este ha sido un pequeño repaso introductorio para entrar a dónde? A hacer lo que nos corresponde. ¿Cuál va a ser el objetivo de la fisiopatología? ¿Cuál va a ser el objetivo de la fisiopatología? Determinar el tipo de enfermedad. Hacer un correcto diagnóstico. No solamente genérico, sindrómico, etiológico, de localización, sino además que de la causa primaria de la afectación. Entonces, el camino fisiopatológico nos va a llevar a ese diagnóstico. Doctor, yo encontré el fundamento de Vean. dice el retículo endoplasmático liso no contiene ribosomas y tampoco participa en la síntesis de proteínas. En su lugar, las enzimas participan en la síntesis de
las moléculas de los lípidos. Perfecto. Ya nos prometieron, estamos bien. Lo que no están bien es que vengo con necesidad de Bueno, vamos entonces a comenzar con lo que ya vamos a iniciar los primeros pasos del oficio patología.